Bien, señoritas, señores alumnos, buenos días. Otra vez tienen la presencia de su profesor de matemáticas, el profesor Hermógenes Velázquez, para desarrollar actividades programadas para esta semana en Aprendo en Casa. Muy bien, entonces, la actividad que en este momento observamos aquí, se refiere a un desafío para seguir aprendiendo en casa. ¿Eso qué significa? De que vamos a desarrollar situaciones de aprendizaje que tienen cierto grado de dificultad. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una figura cuadrangular, Dentro de ello están otras figuras triangulares, pero este gráfico se refiere a la adquisición de un terreno por una financiera para cercar y que ellos iban a construir para hacer un club de esparcimiento para sus trabajadores. Tenemos como datos, ya les dije, un terreno cuadrangular, el muro que se va a levantar para cercar viene a ser de 2 metros de altura y por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos. Esos son los datos que nos dan en este gráfico. Aparte de ello, tenemos aquí los siguientes datos. El lado CD mide 120 metros y una parte del lado BA, que se refiere al lado BF, que está en el punto medio, mide 50 metros. De igual forma, en el lado AD, la medida entre A y E mide 70 metros. El problema nos pide cuánto mide el lado BC. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la medida del lado BC? Y la otra interrogante es cuántos ladrillos se necesitarán para poder cercar todo ese terreno que tiene forma cuadrangular. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es, vamos a trazar un segmento aquí. Vamos a trazar un segmento. Eso observarán, trazamos un segmento, tenemos el segmento AC. Muy bien, pero aquí observemos lo siguiente. Aquí hay, prácticamente al trazar este segmento, aquí tenemos un triángulo, el triángulo ABC y otro triángulo ACD. Estos dos triángulos, por lo que aquí nos dan un dato de que el lado CD y el lado BC son iguales, entonces, ¿qué significa? De que también el lado AC de este triángulo, el ángulo AC es igual al lado BC. El otro, CA es igual al lado CD en el otro triángulo isósceles. Son dos triángulos isósceles. Entonces, teniendo estos datos, diremos de aquí, en el triángulo, perdón, en el triángulo que hemos dicho ABC, ¿qué significa? ¿Qué pasa? BC, el lado BC es igual al lado AC. Es igual al lado AC. Ahora, en el otro triángulo, en el triángulo ACD, ¿qué ocurre? De que el lado AC también es igual al lado CD. ¿Qué significa? De que los tres lados aquí, entonces diremos, entonces aquí en estos dos triángulos, los lados BC es igual al lado AC y este es igual al lado DC. Muy bien. Si el lado DC es igual a 120 metros, eso significa, como estos dos lados son congruentes son iguales, de este cuadrilátero, significa de que el lado BC también mide 120 metros. Entonces, ¿qué nos pide la primera pregunta? El lado BC, diremos aquí, por lo tanto, el lado BC es igual a 120 metros. Esa sería la
Respuesta A. Respuesta de la pregunta A. Muy bien. A continuación, según este esquema, este gráfico, lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿no? Como nos pide cuántos ladrillos se necesitarán para cercar el terreno, aquí tenemos algunos datos, entonces, pero la altura del cerco tiene que ser 2 metros. ¿Eso qué significa? De que por cada metro cuadrado, por cada metro cuadrado, ¿qué va a ocurrir? Se utilizarán, se utilizarán 40 ladrillos. 40 ladrillos. Como ahora voy a enfocar la pizarrita, teniendo en cuenta de que si por cada metro cuadrado se utilizaran 40 ladrillos, ¿qué significa? Para 2 metros cuadrados se utilizarán el doble, sería 80 ladrillos. Muy bien. Con estos datos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente vamos a calcular el perímetro. Entonces acá calculamos el perímetro del terreno. En este caso él tiene forma cuadrangular del terreno. Entonces el perímetro del terreno es igual. ¿Qué viene a ser el perímetro? Todo el contorno de la figura geométrica, en este caso de esta figura cuadrangular. ¿Qué significa? De que aquí, por ejemplo, si esta parte, esta parte de AE es igual a ED, significa que aquí también mide 70 metros. Muy bien. Si aquí mide 50 metros, que está en el punto medio, entonces acá también medirá 50 metros. Muy bien, ya tenemos los datos completos. El perímetro de este terreno de forma cuadrangular es igual entonces a la suma de los lados AB más BC más CD más AD. Muy bien. Entonces, simplemente reemplazamos datos. El perímetro va a ser igual a AD, viene a ser 50 más 50, 100 metros. 100 metros más BC, que viene a ser 120 metros. Más CD, que viene a ser también 120 metros. Más AD, serían 70 más 70, 140 metros. Muy bien, la suma de los cuatro lados viene a ser, total, el perímetro va a ser 480 metros. Esa vendría a ser el perímetro, pero no nos pide el perímetro, nos pide hallar la cantidad de ladrillos que se necesitarán para cercar el terreno. Muy bien. Finalmente, ¿qué hacemos? Una vez que hemos calculado el perímetro, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a representar la cantidad de ladrillos, cantidad de ladrillos que se necesitarán para cercar, vamos a representar por la letra X, ¿no? ¿Eso qué significa? De que X, la cantidad de ladrillos, va a ser igual al perímetro por la cantidad de ladrillos
ladrillos, la cantidad de ladrillos que se va a utilizar. En este caso tendríamos como dato 80 ladrillos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, X va a ser igual al perímetro, viene a ser 480 metros por 80 ladrillos. Vamos a colocarle por 80. Entonces hacemos la operación que vamos a tener 38.400, ¿no? 38.400 ladrillos. Bien, ¿eso qué significa? De que para acercar este terreno cuadrangular con un metro con una altura de 2 metros, vamos a necesitar 38.400 ladrillos, ¿no? Que viene a ser la respuesta B. Respuesta B. Muy bien, con esto hemos solucionado esta situación problemática relacionadas a figuras geométricas, en este caso triángulos. Muy bien, terminamos la sesión de hoy, pero siempre, como es de costumbre, vamos a poner un fondo musical y siempre deseándoles un poquito más de esfuerzo para que puedan desarrollar estas actividades remotas. Espero que les ayuden bastante y también les estamos enviando un audio para que ustedes puedan desarrollar la primera parte sin muchas dificultades. Si no es entender, terminamos la sesión de hoy y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, chao.